Buenas amigos, juntos nuevamente con las mismas ansias de continuar descubriendo la fotografía. Acompáñenme los próximos minutos para conocer lo que el profesor Ramón Cabrales nos va a enseñar sobre la fotografía y otras secciones que ampliarán sus conocimientos sobre esta apasionada manifestación de las artes plásticas. Las fotografías artísticas suelen estar cargadas de un alto valor estético, técnico y con gran cuidado compositivo y manejo de la iluminación y herramientas de expresión. Para que una fotografía sea considerada una obra de arte, ha de tener destreza compositiva y dominio técnico y artístico. Ya estamos en la primera sección, la historia de la fotografía. Y en el programa anterior estuvimos hablando un poco sobre la etapa de la Segunda Guerra Mundial. Acá el profesor Ramón Cabrales, ya presente, me dice que hoy estaremos hablando sobre la etapa de posguerra. Exacto. ¿Qué pasa en los 50? Los años 50 del siglo pasado es una etapa fabulosa para el mundo de la fotografía, por el gran desarrollo que tiene, porque ya la fotografía se considera un arte, porque ya la fotografía documental puede ser artística también. Incluso fíjate qué interesante, aquí en Cuba nosotros tuvimos un alto desarrollo en los años 50 en todos los aspectos de la fotografía. En la documental, teníamos la revista Bohemia que hacía una fotografía extraordinaria, teníamos la revista Vanidades, o sea, había una serie de revistas que usaban mucho la fotografía. Pero no solamente eso, los grandes estudios que teníamos a Narci, teníamos a Arman, y había sobre todo un club, el Club Fotográfico de Cuba, que había sido fundado en el año 35, pero tiene su máximo esplendor en los años 50, con exposiciones internacionales, con premios internacionales, con grandes fotógrafos, donde estaba Joaquín Bled, donde estaba Rembrandt, un fotógrafo que se llamaba así. O sea, fue fabuloso. La publicidad, una publicidad que tiene mucho valor artístico, fue en los años 50. Y en el mundo pasa lo mismo. Por ejemplo, Nueva York se convierte en la ciudad de la fotografía, por excelencia. El MoMA, el famoso museo, compra y exhibe las primeras fotografías en un museo. Y ahí se exhibe en el año 55 una exposición preciosa que se llamó The Family of Man, la familia del hombre, donde se recogieron fotografías de más de 68 países, de más, no sé, 500 y pico de imágenes traídas del mundo. Familias. The Family of Man, cómo vivía el hombre en el mundo. Y entonces eso se puso allí en el MoMA. Ahí participaron importantes fotógrafos como Dorothea Lange, como Eugene Smith, el propio Henri Cartier-Bresson, Robert Capa. O sea, los grandes fotógrafos del siglo XX participaron ahí. Hay un mexicano, Manuel Álvarez Bravo, que participó también. Y esa exposición recorrió el mundo. Aquí estuvo en el año 57, en el Museo de Bellas Artes. Yo tengo el placer, la dicha de tener el catálogo que se hizo aquí. Y hay una foto que cierra, de Eugene Smith, que cierra la exposición y cierra el catálogo, porque el catálogo es un libro completo con toda la foto preciosa de sus hijos. Es preciosa la foto. Bueno, ahí te estoy hablando de que en esa época, en los años 50, la fotografía adquiere ese valor tan extraordinario porque se trabaja mucho la fotografía artística. Aquí teníamos, por ejemplo, a Joaquín Bled, que era el fotógrafo, le decían el fotógrafo de las estrellas, el fotógrafo de la alta burguesía, el fotógrafo que fotografiaba a los presidentes, a las damas de la alta burguesía de aquella época. Y entonces estaba ahí en la calle Neptuno. Dicen que llegó a ser el estudio más importante de América Latina. Y Joaquín Bled tiene un aspecto muy importante, que además de hacer su foto comercial, de fotografiar a las personas, también hizo desnudo, que del desnudo voy a hablar después. Pero bueno, a lo que te iba, en Estados Unidos sobre todo, que es el país que tiene el máximo desarrollo, no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, a Diane Arbus, a Salimán, que fueron mujeres, porque también la mujer fotógrafo fue adquiriendo un valor muy extraordinario en esta etapa. O sea, ya la mujer también en la fotografía y hasta los días de hoy, pues compite con los hombres de tú a tú. Hay fotógrafas increíbles que han dado
una obra extraordinaria a la historia de la fotografía. Por ejemplo, Diane Arbus, que fue una mujer que empezó trabajando en la fotografía comercial, después empieza a fotografiar, por ejemplo, hacer retratos, y hablamos de retratos. Sí, en el programa también hemos hablado de Annie Leibovitz, por ejemplo. Sí, pero bueno, Annie es más reciente. Es más reciente. Annie es más reciente. Annie está todavía activa. Ay. Diane es de los años 60, 70. Trabaja mucho sobre todo lo que es el retrato expresionista. Hace trabajos de investigación con los niños Down, con personas que han vivido con el Down, o personas que tienen problemas físicos, pero lo hace de una manera humana, humanizando a esos seres humanos. Y entonces creo que son fotógrafos que no podemos dejar de hablar. Te hablaba de Weston, pero también en esta época tenemos, bueno, en México estaba Tina Modotti, que como te decía, dejó una obra extraordinaria también en México, y empiezan a surgir aquí en Cuba sobre todo. Yo te hablaba de Armand, te hablaba de Narci, que fueron los fotógrafos de las estrellas cubanas. Son fotógrafos que fotografiaron todo lo que hacía la CMQ, la antecesora de lo que tenemos hoy en día en el mundo de la televisión. El propio Korda. Korda no empieza como fotógrafo de política o de documental como vimos después. Korda tenía su estudio ahí en la calle 21 frente al Hotel Capri, y como CMQ estaba al doblar, era muy fácil para todos los artistas irse a fotografiar allí en lo de Korda. Y lo otro es que en esa época las propias empresas, las empresas publicitarias, que eran las que hacían la publicidad de los programas de televisión, pues ellos le pagaban a los fotógrafos para que los fotógrafos hicieran como postales con los artistas. Entonces tú escribías a un artista, qué sé yo, aquellos artistas fabulosos que teníamos en los años 50 aquí en Cuba, Mini Bujones, Gina Cabrera, y tú le pedías una foto y te la dedicaban, te la mandaban dedicada. Y eso era un convenio que había entre los fotógrafos y la propia CMQ. Entonces, sí creo que esa década de los 50 es una década que ha sido muy poco estudiada. Precisamente cuando yo hice mi doctorado, lo dediqué al Club Fotográfico de Cuba para estudiar esa etapa de los años 40, 50 como tal. Es una etapa que, como yo te comentaba, en Europa, me viene a la mente Brassai, que tiene una obra de París de noche, se llama así, París Nuit, París de noche, que fotografía ese ambiente parisino, ese ambiente bohemio de los bares de París, de los cafés en las calles, pero sobre todo la noche parisina, que bueno, es la noche romántica por excelencia. Sí, como la película Midnight in Paris. Exacto, de más Woody o menos, Allen, vista desde el punto de vista estilo de la imagen de la fotografía. Por lo tanto, creo que sí, que es una etapa que hay que estudiarla más profundamente, sobre todo nosotros, que nos falta mucho por estudiar la fotografía cubana. Hemos estudiado mucho la fotografía del 59 para acá, pero realmente nos falta mucho profundizar en la fotografía republicana, porque es una fotografía muy, muy buena, con grandes imágenes. Y hay muchas fotos todavía que hay que rescatar, que algunos coleccionistas la están incluso sacando del país. Y realmente no quiere decir que no se puedan sacar, pero debemos de quedarnos con copias como tal. Entonces sí, la fotografía de posguerra surge en las grandes revistas. Surge Boo en Europa, en Francia. Surge Life, que es la revista más importante de todos los tiempos del siglo XX. Y Life es una revista donde la fotografía es la que transmite, el texto está en un segundo plano. Luz, el director de Life, trató de hacer una fotografía, una revista eminentemente fotográfica. Fíjate si es así, que aquí al triunfo de la revolución, cuando se fue a hacer la revista INRA, Fidel pidió que se hiciera una revista similar a Life. Y se trató de hacer. Qué bien, profesor. Entonces, no se levante de su asiento, que nos vemos en la próxima sección para Seguro. hablar del desnudo, ¿no? Oh, ¡Qué tema! ¿Qué tema? Ya saben, amigos, ustedes tampoco se levanten de su asiento, porque acá continuamos descubriendo la fotografía. La tarea de un director de fotografía va más allá de encuadres y grabaciones de escena. Implica la toma de decisiones estratégicas sobre la iluminación, la composición, el color y la atmósfera visual, para lograr de manera efectiva que la historia llegue a todos los espectadores. Hoy estaremos hablando de otro importantísimo director del cine cubano, Livio Delgado.
Delgado nació en La Habana en 1938. Ingresó en el ICAIC en el año 1961 como asistente de cámara. En 1973 debutó como director de fotografía y como tal tuvo a su cargo importantísimos filmes que se caracterizaron por su preciosismo expresionista y dominio de la luz. ¿Qué cubano no ha visto Una novia para David, Retrato de Teresa, Cecilia, El siglo de las luces o Un hombre de éxito? Todas llevan la firma de Livio Delgado. También ha realizado trabajos para la televisión en los que se destacan El olor del recuerdo y Nenúfares en el techo del mundo. Se le otorgó el Premio Nacional de Cine en el 2019. ¡Tenemos que ir! ¡Sofía, no! ¡Déjame! ¡Tú estás loca! ¡Tú no irás! ¿Qué quieres hacer con ese cuchillo? ¡Quiero ir! ¡Déjame! ¡Sofía! ¿Tú quieres luchar por qué? ¿Por la monarquía? ¿Que quiere llevarnos a la Edad Media? Tú no has entendido nada, Esteban. Por los que están en la calle. ¡Que luchan! ¡Sofía! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Tú estás loca! ¡Tú estás loca! ¿Por qué te estás dejando llevar otra vez por una maldita mentira? Por un ideal de lucha. Todo eso es inútil. ¡Sofía! ¡Vuelve! ¡Sofía! Sofía. No me dejes. Por favor, no me dejes. Y ya nos encontramos en la segunda sección junto al profesor Ramón Cabrales para conocer diferentes géneros y estilos de la fotografía. Les habíamos adelantado que íbamos a hablar del desnudo. Adelante, profesor. Mira, el desnudo es un tema un poco escabroso a veces. No todo el mundo está preparado para hacer fotografía de desnudo. Yo recuerdo que aquí había un fotógrafo de apellido Pegudo, muy importante, él, Rafael Pegudo, de los años 30, y él quiso hacer una exposición en 1939, cuando se cumplieron 100 años de fotografía. La Habana se llenó de exposiciones fotográficas para rememorar la actividad a partir del Club Fotográfico de Cuba. Y él quiso hacer una exposición de fotografía. Y cuando él las presentó, fueron rechazadas, porque realmente eran fotografías que las vemos hoy en día y siguen resultando grotescas. Porque el desnudo, si no se hace bien, puede resultar grotesco y puede resultar incluso antiestético. Entonces, el desnudo hay que estar muy preparado para hacerlo.
para hacerlo como tal. Sí, correctamente. Exacto. O sea, ¿por qué? Porque hay veces que la gente dice, bueno, es que el desnudo es erótico o es pornográfico. No, 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 depende. El desnudo artístico es un desnudo artístico. El desnudo artístico lo único que tiene que producir en el espectador es el placer, el puntum, como decía, la magia, la la magia belleza. de que la foto te atraiga. Tú ves la maja desnuda de Goya y tú ves que es una obra exquisita, ¿no? Entonces, esas cosas en pintura, pero en fotografía pasa lo mismo. Y entonces el desnudo es un género que realmente viene del retrato, porque realmente es retratar a una persona, pero retratarla sin ropa. Y eso tiene sus dificultades, sobre todo en el desnudo masculino, que a veces es un poquito más complejo que el desnudo femenino, porque durante muchos años el desnudo masculino estuvo como rechazado, porque no se veía bien un hombre desnudo. Pero se pueden hacer desnudos masculinos donde sencillamente se vea el cuerpo humano y no se vean detalles del cuerpo humano. Y lo mismo puede pasar con la mujer, ¿no? Hay mucho problema con el desnudo, sobre todo yo digo, empezando que tú no puedes hacer un desnudo, decir, voy a hacer cualquier desnudo. No, el desnudo hay que pensarlo. El desnudo hay que crearlo primero en la mente de cómo lo vas a hacer, buscar los modelos, las modelos ideales para lo que tú quieres y sobre todo tienes que trabajar en estudio porque obviamente no se puede trabajar sin iluminación como tal. Los estilos del desnudo pueden ser todos. El desnudo neoclásico, ese tradicional, donde la persona está muy nítida y el fondo separado, pero a mí me gusta mucho, como te gusta a ti, el barroco. Ese desnudo que se mezclan las luces con la sombra es muy bonito, ¿no? Es muy bueno. Entonces, ¿qué pasa con el desnudo también? Que el desnudo, y esto no lo digo yo solo, lo dice también el doctor Rafael Acosta de Arriba, mi amigo y compañero, que él dice que el problema de saber si el desnudo es artístico, erótico o pornográfico depende también del espectador. Hay espectadores que tienen la mente muy cerrada, hay espectadores que la tienen demasiado abierta. Entonces, eso es una línea muy fina que tú no puedes decir hasta aquí es artístico, sí, hasta aquí es erótico y a partir de aquí esto es porno. Claro, hay sus reglas para determinar ya que una foto puede ser pornográfica, eso está más que decidido, aunque ya hay teorías de que hasta el arte porno puede existir. Hay de todo en el mundo, en la Villa del Señor. Ahora, lo que yo decía, el desnudo que nos interesa a nosotros, que es el artístico, bueno, mira, la publicidad usa el desnudo erótico y funciona muy bien. ¿Tú sabes por qué? Porque el erotismo vende. El ser humano le preocupan dos grandes cosas, la muerte y la sexualidad. Y por lo tanto, si tú vas a vender algo, pues le pones un poquito de sexo, un poquito de erotismo, y eso vende. Porque el ser humano dice, ¿qué hay ahí? Y entonces eso llama mucho la atención. Y se usa mucho el desnudo, por ejemplo, me viene a la mente Benetton, Dolce & Gabbana, que son grandes firmas que trabajan mucho el desnudo como tal, muy artístico. Porque la fotografía hoy publicitaria es una fotografía muy artística. Hay que saber mucho de fotografía para poderte dedicar a esas grandes marcas de ventas que hay en el mundo. ¿Qué pasa también con el desnudo? Que conlleva una serie de cosas, la iluminación, un estudio adecuado. Yo tengo un amigo que se llama Hernández Santos, Eduardo Hernández Santos, que trabaja mucho el desnudo masculino, y él trabaja en la sala de su casa con un fondo negro de terciopelo, o sea, una tela muy gruesa. ¿Para qué? Para que absorba las luces, porque hay que ser muy exquisito con el trabajo de luces en el desnudo, y sobre todo hay que tener ética. Hay que ser muy ético a la hora del desnudo, porque de la misma manera que yo te decía que en el caso del retrato tenía que haber una empatía con el modelo, las modelos, normalmente los modelos, las modelos que se prestan para hacer desnudo son modelos profesionales, son modelos que tú le puedes pedir poses, miradas, gestos y de acuerdo a eso ellas pueden actuar. Pero tienes que tener determinado criterio de hasta aquí llego y ahí no subas más la pierna, que no la debes de subir más. Porque también en Cuba tenemos ese problema que la gente quiere hacer desnudo con las hermanas, con las primas, con las novias y realmente no es tan así. El desnudo es un género muy profesional y se recomienda trabajar con verdaderos modelos, con modelos que se dediquen y que tengan experiencia del desnudo, porque después pueden pasar cosas de que pasó tal cosa, hubo un acoso y no debemos de llegar nunca ahí. Hay que tener una ética profesional. Hay muchos fotógrafos, sobre todo hombres, que trabajan haciendo desnudo femenino, que prefieren que en la escena haya una mujer que ayude ahí a hacer el desnudo.
Y eso es importante. Pero hay grandes también, hay muchos artistas que han trabajado el desnudo. Helmut Newton trabajó mucho Helmut Newton. ¿Y de qué forma trabajaba el desnudo? Helmut Newton lo trabajaba muy artísticamente y lo trabajaba también de manera artístico. Pero sobre todo era bastante erótico. La obra de Newton es muy erótica. Herbert Lees es otro fotógrafo que incluso trabajó con jóvenes. Era un hombre aristócrata que compró una isla por allá, tenía mucho dinero en Italia, y él a los muchachitos de allí de la aldea se los llevaba y los vestía al estilo romano, y le ponía cosas en la cabeza como si fueran estas laureles y cosas, y hacía fotografías como imitaciones de orgías romanas y cosas esas. Pero es muy interesante también ese trabajo. Eduardo Hernández Santos lo hizo también una vez aquí. O sea, como crear un ambiente donde el desnudo era bien visto, como fue en Roma o en Grecia, y era bien visto. Y también se trabajaba bajo un concepto, como tal, como estábamos hablando así, de que era como el arte conceptual. Exacto, exacto. El desnudo es una obra muy, muy específica. Pero sobre todo, en los años 80, hay un fotógrafo norteamericano que se destacó mucho por el desnudo, que fue Robert Mapplethorpe, que tiene desde desnudos muy bellos, hasta desnudos que sí rayan casi con la pornografía. Pero era la época del SIDA, era una época que había que avisar un poco también de lo que estaba pasando, y Robert, que además murió de SIDA en el año 89, obviamente le preocupaba lo que pasaba y usó mucho su obra para... A eso me refiero, que hay algunos que lo trabajan más como por belleza y otros bajo este concepto. Exacto. Para denunciar este tipo de temáticas, por ejemplo, como una enfermedad. Claro, acuérdate que siempre está el alma del fotógrafo ahí presente. Así mismo. Entonces, profesor, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, seguro, para gracias. seguir hablando de fotografía. Amigos, acá continuamos descubriendo la fotografía. La fotografía es un arte porque pertenece a quien tiene una inteligencia libre. Tener presente que la fotografía es una representación artística porque expresa una visión personal. En la sección Fotógrafos Ilustres, conozcamos la labor del fotoperiodista estadounidense Steve McCurry. Steve McCurry es un fotoperiodista nacido el 23 de abril de 1950 en Filadelfia, Pensilvania, en los Estados Unidos de Norteamérica. McCurry empezó estudiando historia de la cinematografía en la Universidad Estatal de Pensilvania en 1968, pero terminó graduándose en artes escénicas en 1974. Se interesó inmensamente por la fotografía cuando comienza a tomar imágenes para el periódico de Pensilvania, The Daily Collegian. En su obra, McCurry se concentra en el dolor que causa la guerra en las personas. Trata de mostrar lo que hace la guerra, pero no solo en el campo de batalla, sino también en las personas que viven en él. El fotógrafo quiere que los espectadores vean en sus obras la conexión humana entre todos nosotros. Reside en New York, donde ofrece cursos fotográficos de fin de semana, así como otros cursos en países de Asia. Pocos rostros son tan famosos como el de Sharbat Gula, la niña afgana, que en 1985 cautivó al mundo con su mirada, símbolo de la crisis de refugiados, desde la portada de la revista National Geographic. El autor de la imagen, Steve McCurry, es uno de los fotógrafos más reconocidos en la actualidad. Es un fotoperiodista que logró sacar al fotoperiodismo del anonimato, al generar justamente, un ícono en algún momento que fue muy importante y que después ha generado también toda una serie de íconos en su carrera, que ha logrado también diluir un poco la frontera entre el fotógrafo y el sujeto, ¿no? Ha hecho un trabajo de retrato que se descubre muy humano, que es muy cercano, que hace incluso que los espectadores de las imágenes terminemos siendo observados por quienes están en las imágenes, y un poco a través de este juego de fronteras y de un retrato social que es muy característico de su marca, se ha forjado en él mismo un ícono del fotoperiodismo.
Steve McCurry es colaborador de National Geographic y de la agencia Magnum. Desde hace más de 40 años se ha dedicado a mostrar quiénes son aquellos seres humanos azotados por las guerras, sus rostros, sus hogares, sus costumbres y tradiciones, sus tierras, sus vidas. Steve hace retrato social desde distintos ángulos, digamos. Su trabajo de retrato es muy característico y es muy reconocido, pero también tenemos una cobertura de guerra que es tan doliente como estremecedora, como precisa, y tiene una poética muy concreta para hacer este tipo de retrato de los contextos, las regiones y los sucesos alrededor del mundo que han marcado la época contemporánea. It's a catastrophe, and there's a lot of blame to go around. But in the end, what we need to do is we need to forget the politics and try and help these children, these people who are caught in this terrible situation. Si eres fotógrafo profesional o aficionado, tomar fotos puede ser una excelente manera de capturar y compartir tus experiencias con el mundo. Los invito a que nos acompañen la próxima semana para continuar descubriendo la fotografía.